Bienvenido a todos los que estamos aquí y los que van a ver el vídeo por el YouTube. Bienvenido a nuestro programa de viernes que hacemos aquí en Manantial. Hoy José Antonio nos va a hablar sobre el arrepentimiento y luego pues vamos a tener una tertulia para compartir cómo entendemos el uso del arrepentimiento. Bueno, sin más, pues paso la palabra a José Antonio. Pues, muchas gracias por venir y participar, los presentes, Manuel, Robert, Freddy y tenemos a Lidia hoy. Es un placer. Hola. Que comparta el camino con nosotros. Bien, pues nada, también sabemos que nos veis muchos por las redes sociales, por el canal de YouTube, El Camino Espiritual hacia Dios, y somos 35 suscriptores, nos gustaría llegar a los 40, os agradecemos a todos que nos apoyéis y que los que no os habéis suscrito, si queréis seguir recibiendo más vídeos como este de guía interna espiritual acerca de las enseñanzas del principio divino, pues os animamos a que lo podáis difundir y compartir para que llegue a todas partes, al máximo de personas posible. Hoy me gustaría hablar, como ha comentado nuestro hermano Robert, de un tema, bueno, importante, pero que desgraciadamente olvidamos muchas veces, como es el arrepentimiento. Cuando, al menos a mí me sucede, ¿no? Cuando pienso o reflexiono acerca del arrepentimiento, lo relaciono inmediatamente con el mal del pecado que hemos podido hacer violando o transgrediendo las leyes y los principios del cielo de Dios a través de los pensamientos, las palabras, los sentimientos, las actitudes o comportamientos. Entonces, el arrepentimiento es un instrumento, es una herramienta que tenemos, que utilizamos para limpiar y para purificarnos y separarnos de esa esfera de mal y pecado y poder estar en condiciones para recibir y conectarnos a la fuente original primera, al amor verdadero. Pues me gustaría, antes de empezar, lanzar una pregunta desde aquí y preguntar a todos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? Cada uno de nosotros, ¿quiénes somos? ¿Somos el hijo y la hija de José y María, por ejemplo, por decir unos nombres? ¿Somos ciudadanos que vivimos en España, en Alemania, en Brasil, en Nicaragua o en Paraguay? ¿O somos seres humanos que habitamos el planeta Tierra, que se encuentra en medio del vasto universo? Todas estas cosas las podemos ser, ¿cierto o no? Podemos ser. Pero antes de nada, somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Todos nosotros, en nuestro foro más interno, a través de nuestra conciencia original, que es nuestra guía, nuestra maestra, que nos conecta al Creador, es la semilla que puso Dios para hacernos a cada uno de nosotros, somos conscientes de nuestra situación y nuestra realidad caída. Es decir, estamos sucios, nos sentimos acusados y avergonzados, porque sabemos que cargamos con muchos pecados, del pasado, del presente, especialmente. Y, claro, por ejemplo, ¿cómo decir? Para Jesús, cuando vino el Hijo de Dios hace 2000 años a Israel, al pueblo, a la nación preparada, escogida por Dios, sus primeras palabras fueron: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Claro, la idea, el concepto del reino de los cielos es desconocida, es confusa, porque no hemos experimentado, no hemos visto,
un mundo unificado, una gran familia mundial, un mundo de amor, verdadero, paz y bondad, donde no hayan guerras, conflictos o divisiones, ¿no? Entonces, claro, el reino de los cielos no es una utopía, es un ideal original del Creador, que aunque no se pudo realizar en el inicio de la historia humana debido a la tragedia de la caída de los antepasados humanos, sin embargo, Dios no ha desistido. Dios ha estado trabajando y quiere finalmente establecer ese ideal antes o después. Es cierto que necesita nuestra colaboración y nuestra participación para que eso se pueda llevar a cabo, ¿vale? El reino de los cielos es un lugar donde la semilla del mal no puede existir, no puede germinar y no puede florecer. Donde el pecado original y la naturaleza caída que heredamos de la caída no tiene cabida en el reino de los cielos. En el reino de los cielos respiramos y practicamos y compartimos en todas partes, en todo momento, amor, paz, belleza, armonía, felicidad y alegría en las relaciones entre unos y otros, ¿no? Como humanidad global. Bien, Juan el Bautista vino para abrir el camino a Jesús. Y sus primeras palabras, al igual que Jesús, fueron: arrepentidos para que el reino de Dios pueda ser una realidad sustancial. Juan el Bautista vino en la posición y con la responsabilidad y la misión de Elías. Elías fue un profeta que vivió 900 años antes de Jesús. Y Elías tenía la misión de recuperar al pueblo de Dios que se había perdido y había regresado a los dominios de la soberanía del mal, y el trabajo de Elías consistía en buscar el arrepentimiento de esa gente para que regresaran de nuevo al seno de Dios, para que Dios pudiera recuperarlos y seguir trabajando con esa gente. Bien. Juan el Bautista, en tan solo una ocasión, reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Y eso sucedió en el río Jordán, cuando Jesús fue a bautizarse por Juan. Juan tuvo una revelación, una experiencia espiritual, vio abrirse al cielo, escuchar la voz de Dios, que le dijo: este es mi Hijo el amado, en quien deposito mi complacencia. Entonces Juan dio testimonio de Jesús como el Mesías en frente de ese grupo de personas que estaban allí para ser bautizados. Pero a partir de ese momento no vemos que Juan el Bautista siguiera o se uniera a Jesús como su primer discípulo. No hay registro escrito de que eso sucediera. Juan el Bautista era el canal o el puente de unión entre Jesús y el pueblo. Pero Juan el Bautista, en vez de hacer de puente, lo que hizo fue poner una pared y un bloqueo e impidió esa unión esa unión, ¿no?, entre Jesús, el Mesías, y el pueblo de Israel, por muchas razones. Una de ellas fue que Juan el Bautista negó las palabras, las declaraciones de Jesús. Jesús informó a sus discípulos de que Juan el Bautista representaba a Elías, porque las Escrituras decían que Elías precedería la venida del Mesías. Entonces los discípulos se quejaban a Jesús porque cuando iban al testimonio, las gentes les decían: si Jesús es el Mesías, ¿dónde está Elías? Entonces Jesús les aclaró a los discípulos de que Juan el Bautista era Elías. No es que fuera directamente la misma persona que Elías, pero se refería a que representaba o cumplía la misión o el trabajo que vino a hacer Elías 900 años antes, ¿vale? Entonces, cuando fueron los sumos sacerdotes a Juan y le preguntaron
si era Elías, él dijo que no. Entonces le preguntaron, ¿eres el Mesías? Y él respondió, no. Entonces le hicieron una tercera pregunta, si no eres Elías y si no eres el Mesías, ¿quién eres? Y él respondió, soy una voz que clama en el desierto por el arrepentimiento del pueblo. Entonces, claro, con esta negación de Juan a las palabras de Jesús, puso al pueblo en un dilema. La gente tenía que decidir a quién de las dos figuras creer, seguir y unirse. Entonces todo dependía de cómo veían a estos personajes, ¿no? Juan el Bautista era muy querido y admirado porque era el hijo de un importante sacerdote de la época, Zacarías. Y también tenía educación y preparación religiosa. Y se sabía que Juan vivía una vida ascética de oración de retiro en el desierto, por años. E incluso habían personas importantes de la sociedad de la época en Israel que pensaban incluso que Juan podría ser el Mesías. Por otro lado, a Jesús, ¿cómo lo veían? Como al hijo de un humilde carpintero. ¿Sí? A alguien que aparentemente no tenía educación o formación religiosa. También se conocía que Jesús era amigo y se relacionaba con pescadores, con recaudadores de impuestos y con prostitutas. Alguien que decía ser el rey del sábado y que se ponía a la altura de Dios. Entonces, claro, la gente decidió seguir a Juan y considerar a Jesús como un impostor. ¿Vale? Entonces, Juan, en vez de apoyar a Jesús y seguirle, en vez de ratificar las declaraciones de Jesús ante los sumos sacerdotes, Juan lo que hizo fue dedicarse a acusar y a perseguir y a juzgar a Herodes hijo de adulterio, porque estaba teniendo relaciones sentimentales con la hermana de su hermano recientemente fallecido. Perdón, de la mujer, me he equivocado, sí. Relaciones sentimentales con la mujer del hermano de su hermano recientemente fallecido, ¿no? Sí. Entonces, Juan fue arrestado, fue encarcelado y fue decapitado. Entonces, con la muerte de Juan y la providencia de Dios fracasa, entonces Jesús se ve en una situación de tener que empezar una nueva providencia para restaurar la posición de Juan. Y de ahí los 40 días de separación en el desierto, de ayuno y de confrontar 3 tentaciones directamente del diablo. Jesús fue al desierto a restaurar la falla de Juan. Pero no fue en la condición de Mesías, sino fue para restaurar el fallo de Juan el Bautista. Por eso el diablo pudo tentarlo y atacarlo directamente. Entonces, Jesús, durante esos 40 días en el desierto, nos podemos imaginar 40 grados o más durante el día, frío por las noches y muchísima hambre. Yo acabo de hacer un ayuno de 7 días, hace un mes apenas, y lo he pasado fatal. Pues me puedo imaginar hacer 40 días con esas condiciones de calor, frío, ¿no? Debe ser pues, durísimo, durísimo. Entonces Jesús tiene victoria durante esos 40 días, restaura la posición de Juan y como ya había sido rechazado por el pueblo y por los sumos sacerdotes, Jesús se ve en la obligación de hacer milagros, porque necesita que el pueblo se una, crea y le apoye. Pero ya había sido rechazado anteriormente Jesús como Mesías. Pero en la posición de Juan el Bautista restaurada, Jesús, la única alternativa que tenía eran los milagros. Entonces mostró la presencia y el poder del cielo y de Dios que estaba con Jesús a través de los milagros. ¿Cómo? Permitiendo que muchos inválidos e impedidos pudieran levantarse y volver a caminar. Que muchos ciegos recobraron la vista, expulsó muchos demonios e incluso devolvió la vida a algunos fallecidos. Resucitó de la muerte
algunas personas que habían fallecido. A pesar de todo ello, no consiguió que el pueblo en su totalidad le creyera y le siguiera como representante de Dios. Pero fue también porque el Sanedrín, el consejo de ancianos de los judíos, los sumos sacerdotes, tenían celos y tenían miedo de Jesús, porque el Sanedrín veía que su poder y su autoridad de controlar a la gente lo estaba perdiendo, porque la gente se sensibilizaba, se conectaba y seguía las palabras de Jesús. Entonces el Sanedrín lo que hizo para bloquear la unión entre el pueblo y Jesús fue acusarle de herejía, de haber declarado públicamente Jesús de que era el Hijo de Dios. Entonces, Jesús solamente le quedaban los discípulos, porque había fallado Juan, había fallado los sumos sacerdotes, y la gente pues estaban unidas a las leyes mosaicas, a la Sanedrín. A pesar de que habían algunas personas, eso sí, que creían y estaban unidos a Jesús, pero eran pocas personas. Entonces, los discípulos que Jesús había escogido y seleccionado personalmente y que habían compartido y sido educados por Jesús durante sus 3 años de ministerio público, ellos no entendieron ni se unieron de corazón a Jesús, porque no creían en Jesús como Mesías. En el fondo de sus corazones no creían en Jesús como Mesías. Entonces, Jesús tenía una última alternativa para evitar el camino de la cruz y poder producir los últimos días y establecer el reino de los cielos. El reino de los cielos sustancializando la soberanía del amor directo de Dios, ¿no? Y fue en la última oración en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, cuando pide a 3 de sus discípulos que se queden a orar con él toda la noche. Estos discípulos se duermen y entonces Jesús queda solo, desamparado, desprotegido. Y Dios no tiene otro remedio que pedirle que se sacrifique pagando el precio con su sangre a través del Calvario de la cruz. Pero el ideal original, o la voluntad de Dios inicial, no era llevar a Jesús al matadero. Pero era la única manera esta de sacrificar a Jesús, de impedir que la humanidad se perdiera por la eternidad en manos del control, del dominio del Señor de la oscuridad. Entonces el sacrificio de Jesús en la cruz, al unirse con la voluntad de Dios, obtuvo una victoria, y de esa victoria pudo resucitar al 3er día y traer salvación espiritual. Entonces, después de esos 3 días, Jesús resucitado reagrupó a los discípulos que se habían marchado de Jerusalén y les devolvió la fe, apareciéndose y mostrándole los agujeros en las muñecas de los pies de la crucifixión. Entonces los discípulos recobraron la fe y Jesús durante 40 días les pidió que no se ausentasen de Jerusalén y les fue educando y enseñando acerca de los secretos de los misterios del reino de los cielos y de la realidad del mundo espiritual. Entonces, durante esos 40 días, después de la resurrección de Jesús, los discípulos finalmente se unieron de corazón incondicionalmente en Jesús como el Mesías, cosa que no habían hecho mientras Jesús estaba vivo en la tierra. Y de ahí fue posible en el Pentecostés, después de esos 40 días, que viniera a bajar el Espíritu Santo, que representa la naturaleza femenina de Dios en la posición de madre, junto a Jesús resucitado, forman los padres espirituales, que dan vida espiritual, salvación espiritual, primero a los discípulos y después a los creyentes. Entonces, desgraciadamente, Jesús no pudo concluir su misión, aunque muchos cristianos, a mediados cristianos, piensan que Jesús cumplió todo después de su crucifixión y después de su muerte en la cruz. Pero no fue así, porque Jesús
poco antes de morir en la cruz, explicó a sus discípulos que iba a ser crucificado, iba a morir en la cruz, pero que volvería en una segunda venida. ¿Por qué? Porque su misión de establecer el reino de los cielos no se pudo cumplir, porque después de la muerte de Jesús, la soberanía del mal y del pecado todavía prevalecía, ¿no? Controlaba el mundo físico. Entonces, la pregunta aquí es si nos hemos arrepentido lo suficiente o si todavía estamos en el camino del arrepentimiento. Yo creo que el arrepentimiento es deseable, es necesario, pero no somos conscientes. A ver si es todavía no reconocemos el mal. A lo mejor entender que el mal que intentemos hacer es un mal relativamente exterior. Pues el mal prácticamente lo que dice la mención de Dios. Si he dicho otros testimonios, muchas veces intentamos un pecado en algo exterior. Y en el fondo, todo lo que hacemos exteriormente ya viene del interior. Por eso Jesús no lo significa. No todo lo que entra de la boca del hombre hace daño, sino lo que sale del corazón. ¿Vale? Los órganos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que no somos conscientes. Y luego tenemos un inconveniente que es la falta de humildad. ¿Vale? Y si, por ejemplo, yo hago algo malo, porque lo que tengo que arrepentirme, veo 10 más que lo hacen por mí. Entonces, comparativamente, ¿a quién me tengo que arrepentir? ¿Al que hace para el de mí? Entonces, es que no, nos falta bastante humildad y mucha comprensión. Y luego, ante Dios, es que no vemos a Dios. Es que no sabemos dónde está Dios, no sabemos ni siquiera quién es Dios. Sabemos cómo es Dios en medio de mí. Pero la presencia de Dios, el Espíritu Santo, el amor verdadero, bueno, son cosas demasiado sublimes para nuestra realidad. Sí, bueno, en el fondo, como comenté al principio, gracias a nuestra conciencia original, que es lo que nos conecta a la fuente, a Dios, al Creador, somos conscientes de nuestra realidad, de nuestra situación, de condición caída, de pecadores, ¿no? Y de que no nos hemos arrepentido lo suficiente. Esto cada uno de nosotros somos conscientes. No podemos decir que somos perfectos, de que no pecamos, porque estamos limpios de pecado, ¿no? Entonces, si reconocemos en nuestro ser interior que vivimos una vida errónea, de que no nos hemos arrepentido lo suficiente, ¿cómo podemos tener fe o esperanza en ayudar a otras personas? ¿O cómo podemos pretender salvar espiritualmente a los demás si todavía no hemos limpiado nuestros pecados? ¿O cómo somos tan hipócritas de juzgar a los demás teniendo pendiente el arrepentimiento? ¿Hemos tenido alguna vez el sentimiento, esto me lo pregunto muchas veces, ¿no? El verdadero sentimiento de que somos pecadores y de que nos hemos arrepentido lo suficiente? Desgraciadamente, hay, ¿cómo decir? Un 80% de los seres humanos que no reconocen que son pecadores, de que están viviendo una vida errónea. Y por tanto, no se van a arrepentir y no van a cambiar su estándar de vida. Esta es la realidad, esta es la situación. Sí, por el contrario, hay un 20% aproximadamente de gente en el mundo que son conscientes de que tienen una carga grande de deudas espirituales, de pecados antepasados, y de que por mucha indemnización o por mucho sacrificio que hagan por los demás y por el mundo, no es suficiente.
Estas son las personas que realmente están despiertas, están en el camino de elevarse en conciencia y en crecer espiritualmente en la búsqueda del verdadero sentido de la vida, ¿no? De reconectarse con la fuente original, ¿no? De buscar su identidad original como seres humanos, ¿no? Redescubriendo de dónde vienen, por qué, para qué, cuál es el propósito como realizarlo, para ser felices. Hay un 20% de población en el mundo posiblemente que están despiertos. Del grupo este grande, del 80%, que no reconocen nunca, que se equivocan y que no quieren cambiar su estilo de vida, sin embargo, y esto vosotros sois mayores, sin embargo, hay situaciones en la vida que se presentan de una gravedad o una dificultad extrema que nos lleva a lo más bajo del infierno, a tocar fondo, ¿no? Y a hacernos replantearnos nuestra forma de vivir. Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, como a la esposa, al esposo, a hijos, o si nos detectan una enfermedad terminal, como un cáncer, o si pasamos una racha mala larga, perdemos el trabajo, la esposa, y empezamos a tener problemas serios de salud y no podemos por nosotros mismos hacer las cosas básicas del día a día, ¿no? En esas situaciones y circunstancias, mucha gente arrogante, hipócrita, que no se arrepienten nunca de lo que dicen, de lo que hacen, a pesar de causar dolor o sufrimiento a otras personas, pues estas personas tienen que replantearse muchas cosas. Entonces, la presión es tan grande que tenemos dos opciones. Una es suicidarnos, a no ser, si no tenemos nadie cerca que nos quiera y que nos apoye, ¿entiendes? O buscar una vida de autodestrucción. Si no podemos con la presión, yo conozco de gente, testimonios de personas que han llegado a lo más bajo del infierno por circunstancias de la vida, no han tenido a nadie cerca para apoyarles, económicamente, espiritualmente, emocionalmente, y se han perdido, se han tirado por el abismo, por las drogas, por el alcohol, por la prostitución, o simplemente se han suicidado, a eso me refiero. Pero hay otros, no todos, ¿no? Hay otros que, por ejemplo, se replantean la vida. Es decir, empiezan a reflexionar, a analizar su vida pasada, a reconocer las cosas buenas y las cosas malas, a arrepentirse de lo malo que han hecho. Y a empezar un nuevo camino de reencontrarse a sí mismo, de encontrar el verdadero sentido por la vida. Porque cuando llegas abajo, al hoyo, ya no tienes deseo por vivir, nuevamente, tienes la ilusión por la vida. Entonces, estas personas que llegan ahí abajo y tienen la fuerza de replantearse la vida, pues empiezan a buscar, ¿no? Diferentes caminos, diferentes formas. Ya puede ser, por ejemplo, a través del camino de la meditación, la oración profunda, ¿no? El camino de la autodisciplina, de la religión, algunos grupos religiosos, o simplemente dedicarte de cuerpo y alma a sacrificar tu vida por ayudar a la humanidad, por hacer el bien, por intentar transformar un mundo malo en un mundo mejor. Estas son las opciones, las alternativas. Pero después hay otro grupo muy pequeño, reducido, que son los que han tenido experiencias realmente extremas, de experiencias cercanas a la muerte. Y estas personas, pues, mueren clínicamente, conozco algunas de esas personas, han muerto clínicamente y han tenido esta experiencia espiritual, ¿no? Han visto como su alma, su ser espiritual, ha salido de su cuerpo y se ha ido al mundo espiritual, ¿vale? Entonces, hay libros de experiencias recopiladas de profesionales sobre el tema, la materia, algunos doctores, ¿no? Que explican historias en sus libros de personas muy distintas en diferentes épocas y diferentes lugares del mundo. Y hay una coincidencia del 95% en estas experiencias. Lo del famoso túnel, ¿no?
Sales de tu cuerpo, cuando tienes esta experiencia, tu espíritu, y pasas por un túnel y ves la grabación de tu vida, desde tu nacimiento hasta tu muerte física, lo bueno y lo malo. Después te encuentras al final del túnel la famosa esfera luminosa de amor que te libera, ¿no? Y te hace experimentar lo que nunca antes has experimentado en la Tierra. Una felicidad, una alegría, una fuerza, ¿no? Una liberación total. Y después el ver, el poder hablar con seres queridos, fallecidos. Y el recibir información y el saber con seguridad que la vida física de la Tierra es para un propósito del amor. Y que el propósito del amor es la familia en la escuela. Entonces, muchas de estas personas que han tenido esas experiencias y que han regresado de nuevo, pues producen el cambio drástico en sus vidas, ¿no? Dejan de ser egoístas, dejan de hacer el mal, para ser personas bondadosas, personas que realmente ayudan, y miran de restaurar sus pecados, sus deudas cometidas en la tierra, porque son conscientes de que antes o después todos nos tenemos que marchar, y como han experimentado el más allá, saben que lo único importante, lo único que les puede ayudar es cuanto más amor verdadero te lleves allí, serás mucho más libre para moverte y para poder ver a las personas que tú deseas. Esto lo saben las personas que han tenido esta experiencia cercanamente, que han estado allí con su espíritu y que han regresado. Entonces es la experiencia que les lleva al arrepentimiento. Yo creo que no quería contestar, porque la verdad que somos humanos, que no nos damos cuenta. Pero nos podemos dar cuenta cuando vemos a una persona que no nos cuenta. Y yo creo que Jesús ha llegado a ser un tono ideal, pero en realidad fuera de la realidad. Nos hemos iluminado lo tan grande que es para ser hijo de Dios o Dios mismo, que hemos, digamos, atrevido los evangelios por ser de quien viene. Pero Jesús en realidad ni a Dios reconocemos que no es Dios. Pero el mensaje nos da a entender que era bueno, era justo. Sí, había oído a alguien comentar que todos hemos hecho el mejor que podemos o que podamos con lo que sabemos. Lo que sabemos, hemos hecho el mejor de lo que podemos. Y nosotros, como no estamos conscientes de dónde equivocamos o qué realmente es el mal o qué es el pecado, que pensamos que nadie va a decir que es perfecto, pero cada persona dirá que vive una vida moral y ética razonable. Es que nadie va a decir que soy un santo, pero va a decir que mira, oye, yo intento lo mejor que pueda practicar una vida moral y ética. Y como no sabemos dónde está este pecado o qué es este pecado por lo cual tengo que arrepentirme o qué mal yo he hecho, entonces eso es lo que le hace difícil para el ser humano realmente darse cuenta que está viviendo una vida contradictoria y a veces hipócrita. Y es por la ignorancia que sufrimos de la realidad y qué es el bien y qué es el mal desde la perspectiva del Creador, Dios. Y eso es lo que nos lleva. Pero esto no nos exime de
la necesidad de arrepentirnos. Porque no vivimos, y todo esto, y yo pienso que todo el mundo sabe que no vive según las normas más elevadas de Dios. Yo sé que todo el mundo, al fondo, lo sabemos. Todo el mundo. Pero todavía no hemos podido explicarlo ni entenderlo. Yo pienso que para que haya un arrepentimiento sincero, no podemos evitar la búsqueda del entendimiento del bien y del mal. Yo pienso que esa es la única liberación que tenemos. Necesitamos entender qué es bueno y qué es malo desde la perspectiva de Dios. Si no, seguiremos en esta ignorancia de no saber exactamente y justificando nuestro camino, de nuestra vida. Hay tres tipos de pecados, ¿no?, en nuestra vida que cargamos con ellos. El pecado histórico del pasado, que está relacionado con nuestros antepasados. Desde el mismo inicio de la historia humana, con la tragedia de la caída, el primer hombre y la primera mujer traicionaron a Dios, violaron el mandamiento y expulsaron a Dios de la mente, del corazón y de la vida humana, y se relacionaron con el padre falso adoptivo, el señor del mal y la oscuridad, el diablo, que nos transmitió el pecado original y la naturaleza caída desde el nivel familiar al nivel global, sustancializando la soberanía del mal y el pecado. Entonces, la historia humana se ha caracterizado por esa soberanía, mal y pecado. Es decir, los conflictos, ¿no?, las guerras, la violación de los derechos y las libertades fundamentales de la dignidad humana, de la corrupción, de la pobreza, ¿no?, y de los asesinatos. Entonces nosotros representamos esos 6.000 años de historia de maldad y pecado. Ese es el pecado histórico del pasado, de nuestros antepasados. Pero por la condición de ser sus descendientes, nos une a esos pecados y tenemos la responsabilidad de liberarlos a ellos, liberando esos pecados mientras nosotros vivimos aquí en la tierra. ¿Vale? Después tenemos el pecado del presente, que es el pecado de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, de nuestras decisiones y de nuestro estilo de vida. Si lo dirigimos hacia el lado de Dios o hacia el lado del diablo. Si lo dirigimos hacia el lado de Dios, viviendo una vida de amor, verdad y belleza, respetando las leyes y los principios universales del cielo y de Dios. El problema es que aquí mucha gente está alejada o desconoce estos principios y estas leyes celestiales del Creador. Entonces no saben distinguir, no saben dónde está la barrera o la línea divisoria entre el bien y el mal. Hoy día en nuestra sociedad, a mí me da la sensación, por lo que veo en nuestros gobernantes, en las decisiones y en las políticas que aplican, que no distinguen entre el bien y el mal. Es como que han eliminado han eliminado el mal. Todo está bien. El mal no existe para ellos. Todo está dentro de la esfera del bien. Políticamente parece que todo lo que es democrático es bien. Todo lo que no es democrático está mal. Bueno, no sé si. Es decir, el bien y el mal ya tienen nuevas definiciones. Democracia y no democracia. Lo que es democrático y lo que no es. Lo que determina el bien y el mal. Pero si os dais cuenta, muchos ejemplos que se consideran política, por ejemplo, el debate que hay hoy día en Estados Unidos, Joe Biden dice: voy a defender la democracia. Trump parece que está en contra de la democracia y dice: no, esto es democracia. Pero lo mismo ocurre en el futuro, ¿sabes?
Entonces se considera culto en toda la democracia. Por cuánto es malo. Bueno, la verdad que es impresionante, pero lo que está diciendo, y esto es un programa de televisión y que lo puedo hacer con el mundo. Porque tenemos que explicarnos en la ciudad. Y esto se va a acabar. Entonces, me ha venido ahora, me gustaría hacer esta reflexión. Las palabras estas que he mencionado, que hemos visto, de Jesús y de Juan el Bautista, acerca del arrepentimiento, ¿no? Arrepentidos, porque el reino de Dios está cerca y pueda ser una realidad sustancial, su soberanía, ¿no? Y su gobernanza, ¿no? La relación con los seres humanos. Es una enseñanza, siento que es una enseñanza eterna. Es decir, tiene el mismo valor y la misma fuerza en nuestros días. Por eso, yo me he hecho esta pregunta durante esta semana, ¿no? Me gustaría lanzar esta pregunta, ¿no? Arrepintámonos todos los días, no una sola vez, por alguna cosa mala que hayamos podido hacer. Porque cosas malas hacemos todos los días, a todas horas. Incluso salimos del principio. Entonces, arrepintámonos todos los días con humildad, con sinceridad. ¿Para qué? Para que este reino de los cielos, o esta gobernanza del amor de Dios, de la relación con sus hijos y hijas de la humanidad, pueda ser una realidad sustancial. Puede ser una realidad sustancial. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre estas enseñanzas bíblicas de Jesús y de Juan el Bautista que hemos mencionado, con las palabras falsarias, arrogantes, mentirosas, inmorales, ¿no? de los políticos, de los gobernantes hoy día del mundo? La diferencia es que hoy cada uno de nosotros sabemos quiénes somos y por qué necesitamos arrepentirnos, especialmente por la nueva expresión de la verdad de las enseñanzas del principio divino, que trae el Mesías en su segunda venida, que se establece como padres verdaderos, iniciando el linaje de Dios y la cultura del verdadero amor, y con la bendición nos insertamos al linaje de Dios a través de los padres verdaderos, y podemos separarnos de ese vínculo directo de sangre con el Señor del mal y la oscuridad. Esta es la condición. Esto no es mágico. Esto no es mágico. Verás, llegué a una discusión de la verdad, influenciada, en este caso, por un proceso espiritual, a la guerra, que era la finalmente sus consecuencias. Esta manera, mi esposa me dijo que es muy interesante, y hablaba, digamos, de la restauración, de la estabilización. Y en realidad, era una entrevista de todos los que nos gustaría ser hijos de Dios. Que realmente lo somos. Somos una creación de Dios para ser hijos de Dios. Pero debido a la caída de Adán, en realidad estamos fuera de los principios divinos, fuera de los principios de la creación. La caída humana pone al ser humano por debajo de los principios de la creación. Debajo. Entonces, el ser humano ha vivido espiritualmente siendo siervo de siervo. ¿Vale? Luego, siervo de hijo adoptivo. Luego, hijo adoptivo de hijo legítimo. De hijo legítimo a madre ilegítima. Madre ilegítima.
de madre ilegítima a madre verdadera, de madre, digamos, de madre a padre ilegítimo, de padre a, bueno, habla de 8 etapas, ¿no? Pero todas esas etapas tienen que estar restauradas con el corazón. Por ejemplo, en la etapa de los ojos, no puedes criticar al que te domina. Por eso Jesús enseña el camino de amar al enemigo, porque el enemigo es el camino de nuestra liberación. Eso significa convertir al enemigo. Pero no tener el sentimiento contra él. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que descubrir esta realidad espiritual y tenemos que practicar el amor para conocer a Dios y para liberarnos de la posición en la que nos encontramos. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta llegar a comprender a Dios, hasta llegar a ser hijo de Dios. Entonces, llegar a ser hijo de Dios no es un título. Que yo voy a misa, o que yo cumplo los 10 mandamientos, o que yo recibo la bendición. En realidad, tanto el bautismo, como ir a misa, como los sacramentos, como la bendición, son condiciones de paz. Y esas son las condiciones que nosotros tenemos que enseñar a paz para trabajar en nuestra propia liberación. Sí, Bueno, eso es lo que yo pienso. Yo me refería, por ejemplo, al pecado, porque tenemos un tercer pecado, que es el pecado del futuro que transmitimos a nuestros descendientes, ¿no? Entonces, durante toda nuestra vida, aunque nos arrepintamos, no va a ser suficiente para pagar la deuda que tenemos. Porque la mochila de pecados y deudas espirituales que hemos heredado del pasado, de nuestros antepasados, es tan grande que prácticamente es imposible. Pero la bendición, aunque es condicional, si la recibimos a través del Mesías, del Señor, una venida, los padres verdaderos, podemos cortar la raíz de todo pecado. Ese es el inicio de poder ir, ¿no? Ir rápido. Claro, ir más rápido. Una liberación. Y yo les explicar que la medida que nosotros tenemos de conversión, tenemos una capacidad de decisión. En ese sentido de decidir correctamente. Porque lo que nosotros tenemos al final de conversión no es que seamos más comprensivos, sino que somos comprensivos de lo que es bueno y de lo que es malo. Y por tanto, ante la comprensión de lo que es bueno y lo que es malo, siempre vamos a repetir el bien. Pero si no lo comprendemos, es muy probable de que llegamos al campo. De que el diablo nos engatuse y le respondamos para perder nuestra propia identidad, que es lo que tenemos que consumir. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es esa recuperación de carácter, de comprensión, de corazón, de Dios demás, hasta que verdaderamente decimos, hasta que sepamos nuestro mundo. Bueno, si no lo estoy viendo, digamos, nos diga, vale, no puedo contigo. Se quite el sombrero y nos dé su firma, nos reconozca, ¿no? En el pasado, en realidad hay una especie de norma de honor. Es, de hecho, un honor orgulloso. Porque verás, por ejemplo, que Jesús planteaba que el padre de Jimena, digamos, ha dicho cosas malas contra el padre de Jimena. Puede decir, desafía al padre de Jimena y ya está. No, pero desde aquella época, en realidad eso es un honor. Tú has despreciado mi honor. Y con mi vida y con mi sangre te desafío. Vale, es una tontería. ¿Vale? Pero la gente lo ha hecho hasta ahora. La gente de aquella época siempre. Después llegó lo de las pistolas. Los duelos. Se pasan los duelos, que pasan en un sitio de 8 pasos, uno que certifica la veracidad de los hechos y de tantas. Y entonces después se ponen así, lo que creías complicada no era tan fácil, digamos, darle el claro. Pero se entendía que si te daba es que tú cambias. Claro, eso no es tontería. Para mí, y es un punto que me gustaría tocar un poco, es la relación de pareja, ¿no? La relación de pareja
para mí es el campo de batalla, es la línea de frente. Es lo más difícil en cuanto al arrepentimiento. Porque mira que nos decimos cosas, discutimos, nos tiramos los trastos por la cabeza. Al principio más, y a medida que va pasando el tiempo y nos vamos tratando y conociendo, pues la cosa va suavizando, ¿no? Y vamos entrando en una comprensión y en una relación más armoniosa. Pero yo siento que es muy importante, y lo digo por experiencia, a mí me cuesta personalmente, cuando discuto con mi mujer, ¿no? El poder reconocer inmediatamente mi parte de la culpa, ¿no? Porque la tendencia natural es siempre acusar al otro, ¿no? Tú me has dicho, me has hecho eso, y yo estoy justificado para responderte de esta o de aquella manera. Honor. ¿No? Entonces, a mí soy una... De otra forma. Yo soy de aquellas personas que necesitan tiempo para digerir las cosas. Hay personas que cogen las cosas al vuelo, las digieren y tal. Yo me cuesta, porque aunque reciba algo nuevo por primera vez, aunque lo pueda entender de aquella manera, pero yo necesito digerirlo, necesito descomponerlo y necesito, ¿no?, comprenderlo. Entonces con mi mujer me pasa muchas veces que necesito 2 o 3 días para entender lo que ha sucedido, para yo saber realmente dónde me he equivocado, qué es lo que he dicho o qué es lo que he hecho mal. Entonces cuando lo tengo claro a través de la oración y tal, voy y me disculpo y le pido perdón. Y ella muchas veces se sorprende que haya tardado 2 o 3 días, pero me agradece que finalmente vaya y lo reconozca. Ese es el segundo parte del curso. Mira, primero es el arrepentimiento, ¿eh? Porque si uno puede decir, pues voy a vivir toda la vida arrepintiendo, arrepentir. No, arrepentimiento es el arranque, porque luego vienen los retos para cambiar y no repetir. Es decir, entonces, y para cambiar tenemos que descubrir la naturaleza de este mal que nos cuesta reconocer. Esta ha sido la experiencia del ser humano. Lo difícil es reconocer el mal. Es muy difícil. Pero no reconocemos el mal porque tampoco no reconocemos el bien. Es ahí donde vienes, donde tú habías dicho, ¿sabes? Por eso no reconocieron a Jesús. ¿Sabes? Le cuesta al ser humano reconocer el bien desde la perspectiva de Dios. Y es por eso que no reconoce. Le cuesta también reconocer el mal. De ahí la importancia de la palabra, ¿no? Así es. La sustancial, ¿no? Así es. Entonces, cuando superamos esta ignorancia del bien, vamos entendiendo qué es el mal y nos ayuda a superar el mal. Y es, como dices tú, es la ventaja que nos da este corte de la raíz del pecado. Esa es la ventaja que tenemos muchas veces nosotros, los bendecidos, no nos damos cuenta de la ventaja que hemos, la bendición que hemos recibido. Y la experiencia que están viviendo, que vivimos todos, esa es la experiencia para ir separando nuestros males y acercándonos a reconocer el bien. Pero el curso de restauración con nuestra esposa, con nuestro esposo, nos ayuda muchísimo a acelerar esa purificación, esa limpieza del mal. Esa es la bendición que cumpliendo tenemos. nuestra responsabilidad. Esa es la A pesar de la lluvia, a pesar de las dificultades, si somos capaces de mantenernos ahí, sí, ¿no?, y de intentar entender el corazón de nuestra pareja y amarla, y transformar ese corazón y conseguir esa unidad, yo pienso que ahí es donde
viene la victoria, ¿no? Y mira, hablando del corazón, tenemos muchísima suerte nosotros que hemos podido vivir con los padres bereberes. Especialmente el ejemplo que nos había enseñado el padre berebero en su vida. ¿Por qué? A través de esta experiencia podemos ver en primera mano qué es el corazón de Dios. ¿Por qué? Aunque nosotros conocemos muy bien el principio divino, pero el principio divino tiene otra parte que no conocemos. Es el corazón divino. Porque sin el corazón divino, el principio divino incluso se puede usar para el mal. Es así. Entonces necesitamos experimentar el corazón divino para poder saber cómo aplicar el principio divino. Porque si no sabemos el corazón divino, el principio divino lo podemos aplicar incluso para realizar nuestros propios intereses malos. Y eso lo hemos experimentado. De hecho, en nuestros errores es por un lado nuestra madurez, porque el código de constitución no es una comprensión matemática o filosofía con nosotros, sino que debe ser una comprensión de nosotros mismos, de Dios y de los demás. Entonces, eso es una comprensión diferente. Es una comprensión que está a la manera de la mano. Y si no hay la fuerza de Dios, no hay nada. Y eso es lo que no pudieron reconocer los de Sanedrín. Con todo, conocían todo lo de Antiguo Testamento. Bueno, habían algunos miembros del Sanedrín Algunos, que sí que habían entendido, habían reconocido algo de habían Jesús. reconocido que era una persona especial, Así diferente, es. que venía con algo nuevo, pero que no venía para destruir lo anterior, sino que venía para complementar lo anterior. Perfectamente. Entonces, a lo largo de nuestra historia, hemos visto lo difícil que es para el ser humano, incluso los que profesan enseñar de Dios, también para ellos es muy difícil reconocer el corazón divino. Muy difícil. Pero en el caso del Sanedrín, era por cuestión de autoridad y de control de la población. Control, de orgullo. Y orgullo. Los problemas que han tenido son los problemas que tenemos. Y tenemos que aprender el pasado, porque nosotros tenemos algunos problemas. Los errores que ellos han tenido, nosotros somos tocados a aprender nuestros problemas. Pero todavía no ha habido una liberación, porque el poder del mal está bien absuelto. Pero si nosotros podemos encontrar esa fuerza del mal para contrarrestarla con el bien, porque el mal no se vence con el mal, se vence con el bien. Sin embargo, el mal sí que se multiplica en el mal. Entonces, nosotros tenemos que contrarrestar los bien. Cualquiera que tome consciente del bien debe contrarrestar el mal. Y eso se llama conocimiento de restauración. Es recuperar algo perdido que se puede, digamos, contrarrestar con el Evangelio, que digamos buscando la verdad perfecta. Y dejar los 99 y vete al campo a la verdad perfecta. Lidia, ¿tú qué tienes que opinar acerca del tema del arrepentimiento? ¿Tienes alguna reflexión, algún comentario? Es que ha venido de la fe que... Y está en un... Se te ve la cara. Es que yo le dije, estamos aquí. Vale, pero bueno. Bueno, lo que yo iba a decir, pero no es exactamente lo que estaba diciendo la de cabeza, es que el hombre y la mujer no son iguales. Claro. Que nos venden que somos iguales. En la televisión somos iguales, pero no somos iguales. No podemos ser iguales porque si fuéramos iguales no seríamos completos.
Pues si tú y yo somos, si ustedes son iguales, no pueden complementarse. Todos aquí ustedes son hombres. De verdad. Entonces, ¿cómo se van a complementar? No pueden. Entonces, necesitan un positivo y un negativo, porque si no se me olvida. Entonces, claro, el hombre y la mujer nunca van a ser iguales, son complementos. Tú tienes tus características, yo tengo las mías. Por eso se complementan y nace la vida. Entonces, el caso de la relación de hombre y mujer es que a veces no se comprende a la mujer, el hombre, porque el hombre actúa como actúa. Esto es lo que voy a hacer y tiene una sola dirección. Nosotros las mujeres no. Soy diferente. Porque el cerebro nuestro va del hemisferio derecho al izquierdo y entonces nosotros hacemos como una especie de cortocircuitos. Permanentemente yo estoy aquí, por ejemplo, y puedo estar pensando que si mi hijo está en otro lado o que si en Nicaragua pasa algo y luego vuelvo aquí, por ejemplo. Es lo que se dice, perdona, que las mujeres son capaces de hacer mil cosas mientras que los hombres son de 70. Exacto, por eso los hombres son así. Están muy centrados. Entonces, ahorita estamos comiendo, pero yo puedo estar pensando en mi hijo, puedo estar pensando en mi familia y estoy aquí. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, no quiere decir que sea. Y el hombre no. Entonces, claro, la mujer, como va en todo, entonces, ¿te acordás del azúcar? No, se me olvidó porque estaba trabajando. Entonces, ahí vienen pequeños, o sea, son detalles muy tontos y empieza la lucha. ¿Por qué no te acordaste del azúcar? Porque, claro, las mujeres estamos con el azúcar, con el arroz, con no sé qué, con el hijo que le falta el pañal, con el otro que se cagó, no lo ha limpiado. ¿Qué te pasa? Si yo hago 20.000 cosas y tú no eres capaz de hacer la comida y de limpiarle la caca al crío. Estoy para el ejemplo. Entonces nosotros estamos en 20 cosas y el hombre no. Entonces, claro, viene también esto del problema porque no comprendemos que la mujer funciona de esa manera. Y nosotros a veces queremos, ¿me entienden? Muchas cosas y el hombre no. Entonces, pequeños detalles de no comprender, por ejemplo, cuando la mujer está en el periodo menstrual, que está histérica, no quiere saber nada, ni que la toque, ni que la mire. Mejor no decirle nada. Exacto, mejor no decirle nada, pero claro, cuando tú no comprendes 100% que la mujer está en un periodo, ella no te lo dice, o tú no sos observador porque estás en lo tuyo, pues entonces ahí viene. Si tú sabes que tu mujer se pone histérica cuando está con el periodo, por poner un ejemplo, entonces tú intentas no provocarla, provocarle y no contradecirle en ese momento. No discutir porque en ese momento ya no está bien. No, en nuestro caso, en mi caso. Te estoy poniendo un ejemplo, hay muchas. En mi caso, por ejemplo, tiene que ver con la educación de los hijos, ¿no? Bueno, también. Cuando miro de corregirlos, cuando miro de orientarlos, ella tiene un punto de vista distinto al mío. Entonces ahí es donde chocamos. Pero lo demás no hay problema. La mujer puede ser muy mamá y es muy maternal porque nos salen los hijos de la barriga. Date cuenta que los andamos cargando a los 9 meses. Entonces es un amor muy distinto. El hombre no quiere decir que no lo quiera, claro que lo quiere, si lo fabricó él mismo, pero lo quiere de otra forma, es más vertical, más autoritario. Las mujeres son más, a veces, no siempre, ¿no? Pero eso no es complementar, depende del carácter de cada mujer. Sí. Todas no somos pero por norma general sí. Pero somos más así, que le damos de mamá, que hay, pobrecito, mi muchachito, que no sé qué, y a veces el hombre, no. Sí, las mujeres son de sobreprotección a los hijos. Siempre estamos buscando como, ay, cuidado que cae, que la heridita, que no sé qué, y el hombre, pues no lo sé, vete por ahí, dile a tu madre. El niño con 30 años y ven, papito, yo te llevo. Pero los tuyos son pequeños todavía, ¿no? Sí. ¿Cuántos niños? Tengo 2 niñas, Ah, 2 niños. de 5 años y 2 años. De 5 y de 2. ¿Sí? No, 3 cosas del mismo. Ah, sí, son 3 chicas ahí. Ah, pues Pero bueno. entonces. Yo me crié 3 chicas, entonces yo no tengo ese problema de... Ah, claro, ya las conoce más. Sí. Claro, es que eso es interesante. Y la educación de Yo los desarrollé hijos. mucho mi lado también, entonces no lucho con eso. Ah, pues está Muy sensible. Claro, pues está muy bien. No vas a tener mucho. No. Hombre, entonces la vida de día a día nos muestra claramente la importancia de tener una actitud de arrepentimiento. Pero mira que hay motivos de arrepentimiento. Y de hecho es por eso que hay muchísimos divorcios, separaciones, ruptura de familia, porque la gente Especialmente cuando los dos no ceden.
los dos no reconocen que se han equivocado, es imposible la convivencia. Llega un momento que es imposible. Se tiran los besos en la cabeza y incluso pueden llegar hasta matar. Sí. Científicamente son como karmas. Es como cuando uno queda en la habitación desordenada y aplaza, y aplaza, y aplaza. Llega un punto donde ya no se puede aplazar porque ya hay tanto desorden que... Y así es en la vida. Uno siempre va a cargar esos problemas. Sí, pero cuando vives en una familia un poco más grande, todas esas características de nuestras personalidades están en la familia. Por ejemplo, yo vengo de una familia bastante grande, ¿verdad? De 12 hijos. Wow. Y posiblemente de 500 primos. ¿Sabes? Entonces, Tenemos que ir terminando, pero podemos seguir después. vale, lo podemos ir ahí. Vale, pues nada. Bueno, pues terminamos ya y continuaremos con nuestra tertulia. Venga,